Constitución Política Colombiana, Territorio Indígena. Dirigido por Verónica Benítez, Diego Feo y Lorena Polo. De acuerdo con los derechos de los indígenas en Colombia, en la nueva Constitución aprobada en 1991, existen en Colombia cerca de 600.000 indígenas, a los que el Estado considera patrimonio nacional invaluable como riqueza cultural y social. Se encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% del territorio nacional. En la Constitución aprobada han quedado reconocidos una serie de derechos de las comunidades indígenas, como por ejemplo, que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y además es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos también son oficiales en sus territorios y su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural. Además, las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son imprescriptibles e inembargables. Del mismo modo, se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre estos patrimonios culturales y deben ser reglamentados por ley. También se reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparten territorios fronterizos y se establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial con sus propias normas, procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes. El artículo 330 de la Constitución describe que los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las funciones que se describen a continuación. Velar por la aplicación de las normas legales sobre los usos del suelo y poblamiento de sus territorios, además de diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Se deben promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. Se deben percibir y distribuir sus recursos, velar por la preservación de los recursos naturales, coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio, colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional, representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren, y también señalan que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se harán sin desmeritar la integridad cultural, social y económica de las comunidades. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades. En adición, dentro de la Constitución colombiana de 1991 se encuentra como derecho fundamental la consulta previa. La consulta previa se ha convertido en una modalidad de participación de los pueblos indígenas en las decisiones con temas relacionados como el desarrollo de obras, medidas administrativas y jurídicas que bien afectan sus territorios o demás elementos afectándolos directamente. El amparo constitucional que ha beneficiado a las comunidades indígenas se ha convertido en su principal defensa contra amenazas que acechan sus territorios tales como grupos armados, agentes y empresas privadas y hasta con el mismo gobierno. Claro está que la consulta previa puede dilucidar a favor de las empresas u otros entes que tienen intereses económicos para realizar la explotación de minerales y demás recursos en territorios indígenas para su propio beneficio sin reconocer ninguna remuneración a favor de la comunidad que habitan dichos territorios. Durante las últimas décadas la consulta previa ha mantenido de cierta manera
a raya a las industrias extractivas, pero el gobierno nacional ha buscado la forma de forzar la explotación en estos territorios con la creación de una serie de decretos en los cuales se les brinda licencias y amparos para realizar las actividades de explotación de los recursos en estos territorios, no teniendo en cuenta el daño realizado a las comunidades indígenas, recursos naturales y ecosistemas. Los pueblos indígenas siguen presentando los peores índices de pobreza, desempleo y analfabetismo. Representan la tercera parte de la población más pobre del mundo y en todos los países viven en condiciones alarmantes. El departamento del Guainía está localizado hacia el suroriente de Colombia y tiene una extensión aproximada de 7.223.800 habitantes, de los cuales el 98% corresponden a resguardos indígenas, es decir, territorios de propiedad colectiva que son imprescriptibles, inembargables e inajenables. De estas circunstancias se derivan varias peculiaridades de tipo económico, político, social y administrativo, como por ejemplo, en la Guainía prácticamente no existen mercados de tierras. Otra peculiaridad bastante preocupante son las amenazas de extinciones de varias comunidades indígenas en Colombia. Se señala que al menos 12 pequeños pueblos indígenas en el Amazonas están a punto de extinguirse por efecto de los diversos procesos, como el conflicto armado, cultivos ilícitos, destrucción del medio ambiente y megaproyectos económicos. Y sus secuelas en las condiciones de subsistencia de la población son aquellas como el desplazamiento forzado, asesinatos selectivos de líderes, destrucción de economía de subsistencia, deterioro de la salud, desintegración del tejido social de la comunidad y de la identidad cultural propia. Un aproximado del 40% de los pueblos indígenas estarán en niveles de riesgo alto, muy alto. Las comunidades líderes y organizaciones indígenas insisten en la importancia del territorio para garantizar su supervivencia, bienestar y desarrollo. La defensa del territorio se constituye en una de las causas principales de movilización política masiva de estos pueblos. El territorio tradicional es parte de sus raíces, por eso se generan conflictos por el territorio, ya que para las entidades estatales es solo visto como extensiones de tierras. Durante el último siglo, el departamento de la Guainía ha sido un territorio atractivo debido a la abundancia de recursos que posee y, como no es excepción, se ha llevado a cabo una serie de explotaciones de recursos como fibra de chichi, pesca de especies ornamentales, la extracción de oro y, la más importante, la extracción de tierras raras compuestas de varios minerales como el coltán y uranio, que ha generado impactos sociales y ambientales nunca compensados. En el año 1992 se creó la primera zona indígena del país, donde la población indígena tenía el aval del gobierno nacional para que explotasen oro en una determinada zona. A medida que iba avanzando el tiempo, la fiebre minera iba tomando bastante impulso en la zona y consigo trajo beneficios en los municipios y regiones aledañas del sector, otorgándoles a los habitantes mayor poder adquisitivo y una economía más estable. Al pasar el tiempo, el oro fue escaseando y, con efecto dominó, terminó teniendo consecuencias en la economía de la zona. Hoy en día continúa la explotación de minerales en la Guainía y con lo que tienen que lidiar las comunidades indígenas es con la disputa y combates por parte del ejército y grupos guerrilleros, bandas criminales transnacionales y cárteles como el de Sinaloa, ya que es una zona donde se proveen de buena cantidad de recursos minerales y recursos económicos para financiar la operación de las mismas. Las comunidades indígenas son sometidas al trabajo en las minas por parte de estas organizaciones criminales y deben hacer el pago de impuestos emitidos por estas y en muchas ocasiones violentándoles sus derechos. En este orden de ideas se han llegado a negociaciones, manejos y acuerdos entre las comunidades indígenas y los mineros localizados en los resguardos. Han madurado a lo largo de 2 décadas de explotación y la actividad de los balseros del río Inirida está autorizada por las comunidades indígenas y se ampara apenas en la vigencia de la zona minera indígena y en la noción de minería tradicional. La evolución de esta relación ha conducido a que las autoridades indígenas de las comunidades hayan afinado ciertos mecanismos y acuerdos con los mineros, quienes pueden desarrollar la minería sobre el río Inirida siempre y cuando cumplan con los requisitos como pagar un porcentaje diario a lo producido a los capitanes indígenas,
construir los campamentos temporales por fuera del área de las comunidades indígenas, no ingresar ni consumir alcohol o drogas, no promover la prostitución, obedecer las indicaciones de los capitanes de las comunidades y contratar personal indígena para el desarrollo de las actividades de explotación. Sin embargo, la falta de acompañamiento gubernamental y la ausencia de marcos jurídicos y políticas sociales, mineras y ambientales coherentes ha llevado a que indígenas y mineros vayan creando una especie de frente común de resistencia como reacción a los desatinos institucionales en el manejo de la actividad minera. Además de que trae consigo grandes daños sociales y ambientales.